Esa fue la noche en que Chloe me emborrachó, inclinando la voz hacia un murmullo bajo entre el ruido del bar. Ella susurró, Ethan, no te preocupes, estoy tomando la píldora. Fue la primera vez que fue tan tierna conmigo y me pareció un milagro. 7 meses después dio a luz prematuramente y, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 años de matrimonio. Nuestras familias estaban entrelazadas en los negocios, una red de intereses mutuos que nos mantenía unidos, y yo pensaba que Chloe y yo habíamos encontrado un afecto verdadero en medio de todo eso, que éramos felices, hasta el día en que llegué temprano a casa y me quedé fuera de la puerta principal escuchando a mi hijo al hacerle una pregunta a su madre. Mami, dijo con su vocecita clara como una campana, ¿por qué todo el mundo dice que me parezco más al tío Alex? Chloe lo hizo callar suavemente. Por supuesto que te pareces al tío Alex, cariño, dijo bajando la voz a un susurro conspirativo, porque el tío Alex es tu verdadero papá. Me quedé en el pasillo blanco y estéril del Northwestern Memorial fumando un cigarrillo tras otro, con el cigarrillo temblando entre mis dedos. Un momento después mi asistente, David, salió de la oficina del jefe de gabinete y dijo evitando mi mirada, Señor Harrison, aquí están los resultados. No necesité mirar el papeleo, la compasión en su mirada fue suficiente, pero una parte masoquista de mí, un último destello de esperanza, obligó a mis ojos a bajar hacia las palabras impresas, Al no era mío. Mirando hacia atrás, las señales estaban todas allí, como un rastro de migas de pan que había sido demasiado ciego para ver. Chloe dando a luz a los 7 meses, su repentina urgencia por casarse conmigo justo antes de eso. La familia Vance desesperada y al borde del abismo necesitando que los Harrison los ayudaran a recuperarse. Cuando nació quise llamarlo Ethan Jr. Pero Chloe insistió con una terquedad poco habitual y eligió el nombre Al, algo que en ese momento no cuestioné y que ahora entendía. Alex, su antiguo amor, el Dr. Alex Chan, el nombre de su hijo como un mensaje al mundo, un homenaje al hombre que nunca había superado. En ese momento desgarrador me vi como lo que era, un payaso, un tonto con un cartel de neón parpadeando sobre la cabeza transmitiendo su humillación a una audiencia invisible. El mundo entero parecía saberlo, y yo era el único que vivía en una mentira dichosa y autoconstruida. Si no hubiera escuchado esa conversación, tal vez habría seguido así para siempre, ignorante de la profunda traición que estaba viviendo. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe, ¿ya terminó la reunión? ¿No vuelves a casa? ¿Qué se supone que significa esto? Al sigue preguntando por su papá. Una risa amarga escapó de mis labios, había planeado volver temprano para sorprenderlos y hasta le pedí a David que comprara regalos, un bolso de diseño para ella y el último juego de Lego para él, pero mi sorpresa se convirtió en una pesadilla. No pude enfrentarla y supe que, al verla, querría rodear su garganta con mis manos, así que me registré en un hotel de la península cerca de mi oficina. Normalmente respondía sus mensajes al instante, aterrorizado por su enojo, pero ahora miraba la pantalla sin sentir nada más que un vacío inmenso y frío, consciente de que su presencia en mi vida era un cáncer que necesitaba extirpar mientras mi mente buscaba la forma más rápida de solicitar el divorcio. Todos esos años criando al hijo de otro hombre, creyendo que mi esposa me amaba cuando en realidad estaba enamorada de otro, comprendiendo que la familia que la mía había salvado me había usado a mí y a su hija como peones en su juego corporativo, suficiente, ya estaba terminado. Por supuesto, Chloe nunca tuvo paciencia y pronto entró una llamada de FaceTime, la dejé sonar antes de contestar y ella estalló sin saludo ni preámbulo preguntando por qué no respondía a mis mensajes, desatando el viejo temor condicionado que me había inculcado durante años, un aluvión de reproches en el que nunca se equivocaba y jamás parecía considerar que todo su estilo de vida estaba sostenido por mi apoyo. Me disculpé con voz apagada diciendo que trabajaba hasta tarde, pero su ira no disminuyó y me gritó que había olvidado que era un hombre casado, que tenía una esposa y un hijo, que los había dejado días sin decir palabra, cuestionando qué clase de marido y padre era, lo que provocó en mí una sonrisa torcida nacida de un odio negro. Quise preguntarle si recordaba que era una mujer casada cuando se acostaba con otro hombre, cómo podía mirarme a los ojos sabiendo que había hecho pasar a su hijo por mí y gastado mi dinero para criarlo. Entonces llegó la orden, Al no se sentía bien y, si aún me consideraba su padre, debía ir al Northwestern Memorial a verlo, colgó sin más.
El mismo hospital donde su precioso Alex Chan era un cirujano de primer nivel, todo repugnantemente conveniente, el divorcio era seguro, pero iría a ver al niño que había criado como mío por última vez. Llegué con comida para llevar y un juguete nuevo y me detuve en seco al ver a Al sentado en la cama mientras Alex Chan, aún con su bata blanca, le alisaba el cabello con afecto y Chloe los observaba con serena satisfacción. Al mirarlos entendí que ellos eran la familia y yo el forastero irrelevante. Alex me llamó para que entrara y la expresión feliz de Chloe se transformó en irritación al verme, reprochándome el retraso. Y cuando expliqué que había comprado comida y un juguete ella respondió con frialdad que Alex ya se había encargado de la cena, insinuando que un desconocido se preocupaba más por su hijo que su propio padre. En ese momento tiré la comida y el juguete a la basura, provocando el llanto de Al y la furia de Chloe, que me llamó irresponsable y me ordenó salir a comprarle otras cosas. Algo dentro de mí se quebró al comprender que siempre había sido tratado como una intrusión, un simple cajero automático, mientras ella reservaba su verdadero amor para otro. Lleno de rabia le dije que se fuera al infierno, que ya no soportaba sus órdenes y que, si quería más juguetes y comida, fuera ella misma a buscarlos, preguntándole quién demonios creía que era para dar órdenes al director ejecutivo de Harrison Corporation como si fuera su sirviente. Mi ferocidad dejó a Chloe atónita, Al rompió a llorar diciendo que yo daba miedo y Alex lo consoló llamándose a sí mismo, papá, mientras yo, helado, comprendía que ellos tres encajaban mejor como familia y que yo ya no tenía lugar allí. Les dije sin emoción que se parecían y actuaban igual, que a partir de ahora Al podía llamar papá a Alex y que no me llamaran para nada más, y me fui sin mirar atrás, decidido como nunca, dejando a Chloe finalmente consciente de que aquello no era solo otra pelea. Corrió tras de mí. Isen, espera. Pero no me detuve. Caminé rápidamente por el pasillo hasta el ascensor y salí al fresco aire nocturno. Estaba casi en mi coche cuando me alcanzó, apoyando la mano en la puerta. Isen, ¿qué es todo esto? ¿Qué te pasa?, preguntó con voz temblorosa. Yo cuido de nuestro hijo. Yo administro nuestra casa. ¿Qué has? ¿Por qué te enfadé tanto? Dios mío, pensé. Esta mujer no verá la verdad hasta que la tenga delante. Ella fue quien me trató como al mayor idiota del mundo, y ahí estaba, haciéndose la víctima. Nos vamos a divorciar, dije. Las palabras sonaron claras y decisivas. No tenía sentido alargar esto. Un hombre debe saber cuándo cortar sus pérdidas. Desperdiciar mi vida con una mujer que no me merecía no era mi estilo. Chloe se quedó paralizada, dejando caer la mano de mi coche. Un divorcio, balbuceó, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué, Isen, escuchaste algo, algún rumor? Me agarró del brazo, sus delicados dedos me apretaban con fuerza y sentía cómo temblaban. Me la quité de encima. Mi abogado te avisará. Subí al coche y me marché sin mirar atrás. De vuelta en casa, recorrí las habitaciones como un fantasma en mi propia vida. El dolor era físico, un peso aplastante en el pecho, por la esposa que me traicionó y por el hijo que nunca fue mío. Todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, toda la responsabilidad y el amor que les había dedicado, todo se había esfumado. Un completo desperdicio. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo?, me pregunté. Pensé que, si la amaba lo suficiente, podría derretir ese exterior gélido. Pero no se puede calentar una piedra. Su corazón pertenecía a su amor de la infancia. Nuestro matrimonio fue solo una transacción comercial. Da igual, pensé, negando con la cabeza. Se acabó. Empecé a empacar. Después de 6 años de matrimonio, era patético lo pocas que eran mis posesiones en esta casa. Todo lo que tenía cabía en una sola maleta. Contenía todos los recuerdos que había en esta casa. Cargué la maleta en el coche y conduje hasta el apartamento corporativo que la empresa reserva para los ejecutivos visitantes. Como director ejecutivo, tenía mi propia suite privada con todos los servicios. Era limpia, segura y, afortunadamente, tranquila. Me sentía más como en casa que en mi casa real. Estaba a punto de ducharme cuando miré mi teléfono. Estaba inundado de mensajes de Chloe. No, ya no era mi esposa, mi futura exesposa.
Seguía intentando darle vueltas. Isen, ¿hablas en serio? ¿Te han vuelto a meter ideas en la cabeza? Sabes que no se trata solo de nosotros. Hay dos familias involucradas. Solté una risa breve y sin humor. Por un instante fugaz y tonto, pensé que mostraría algo de remordimiento, que diría algo sobre querer resolverlo, sobre amarme, pero seguía dándole demasiado crédito. No le preocupaba nuestro matrimonio, le preocupaba que yo supiera demasiado y que eso afectara al negocio de la familia Vance. Hace años, la empresa de su familia estaba al borde del colapso y yo fui quien los rescató personalmente, usando mis contactos y a Harrison Capital para ayudarlos a recuperarse. Al principio, Chloe era atenta, casi dócil, pero a medida que la fortuna de su familia mejoraba, su actitud hacia mí se agrió. Al principio lo descarté como el desprecio casual de la familiaridad. Éramos un matrimonio acomodado y rutinario. Me dije a mí mismo que las peleas eran normales. Solo ahora me di cuenta de la verdad, su constante hostilidad y sus interminables quejas se reducían a dos simples palabras, nada de amor. Cuando una persona ama de verdad a alguien, se le nota en los ojos, como la forma en que ella miraba a Alex Chan. Era suave, gentil, sus sentimientos eran crudos y abiertos. Nunca, ni una sola vez, me había mirado de esa manera. Incluso tenía un hijo. ¿Qué lugar ocupaba yo realmente en su corazón? ¿De verdad pensaba que yo era el mismo pusilánime al que había estado manipulando durante años? No me molesté en responder. En cambio, llamé a mi abogado, uno de los mejores abogados corporativos de Chicago, y le dije que necesitaba los papeles del divorcio cuanto antes. Envió un borrador a mi correo electrónico en menos de una hora. Lo revisé, vi que estaba completamente en regla y se lo reenvié a Choe. Aunque yo lo había iniciado, yo no era la persona equivocada en este matrimonio, yo era la víctima. En cuanto recibió el correo, sonó mi teléfono y tuve que reírme. Durante todo nuestro matrimonio, siempre fui yo quien la llamaba para comprobar cómo estaba, para asegurarme de que estuviera bien. La cantidad de veces que me había llamado en 6 años probablemente fue menor que en los últimos 2 días. No había calidez en su voz, ni siquiera una pizca de cortesía. Isen, ¿qué es esto?, exigió. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto, no? Su voz estaba cargada de una indignación casi cómica. Ella solo se enfadaba cuando sus propios intereses se veían amenazados. Así es, dije con calma. Voy en serio con lo del divorcio. Te doy tu libertad. ¿No es eso lo que siempre has querido? Si te divorcias de mí, te juro que te arrepentirás, dijo. Aunque ya había tomado una decisión, su tono, carente de tristeza o arrepentimiento y lleno solo de furia, todavía me dolía. Su confianza provenía de los años de mi inquebrantable amor y devoción. Ella sabía que yo la había adorado y había pisoteado ese amor sin pensarlo 2 veces. Una mujer que no me apreciaba no era una mujer que necesitara en mi vida. Estaba seguro de mi decisión. Por primera vez mantuve la cabeza en alto. Me tragué mi orgullo durante años por el bien de mi familia. Esta fue la primera vez que realmente fui yo mismo. Chloe, me hago a un lado para dejar paso a Alex, dije con voz fría. Voy a dejar que los dos estén juntos. ¿Es lo que quieres? Parecía nerviosa, o tal vez simplemente no pudo soportar que yo fuera tan directo. «Estás loco», balbuceó. «No tengo idea de qué estás hablando». Colgó abruptamente, eligiendo la huida en lugar de la confrontación. Pensé que eso sería el final, que firmaría los papeles y ambos podríamos ser libres, pero la subestimé. Ella no respondió, en cambio, pasó por encima de mí. Unos días después, mis padres llamaron y me pidieron que fuera a cenar. Esto fue inusual. Todos éramos personas ocupadas y no nos veíamos a menudo fuera de las vacaciones. Una invitación a cenar significaba que algo importante estaba por suceder. Conduje hasta su casa en Lake Forest pensando que, de todos modos, ya era hora de contarles sobre el divorcio, pero cuando entré encontré a mis padres riendo y charlando en la sala de estar con mis futuros suegros, el señor y la señora Vance, y a Chloe en la cocina con nuestra ama de llaves, trabajando como si hubiera nacido para eso.
Chloe haciendo tareas del hogar, la escena era tan absurda que casi impresionaba. Estaba tan desesperada por detener este divorcio que estaba dispuesta a desempeñar el papel de la esposa perfecta, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Su traición no era algo que una comida casera pudiera arreglar. Nuestro hijo estaba jugando con sus juguetes en el suelo y, cuando me vio, su rostro se iluminó. «Papá, ¿estás en casa?». Su voz interrumpió la conversación y los 4 padres se giraron para mirarme. El niño feliz, la familia preocupada, la esposa trabajadora, era una presión total, una ilusión cuidadosamente montada, diseñada para cansarme, usando al niño para tocar mi fibra sensible y a los padres para actuar como mediadores. Chloe realmente había hecho todo lo posible. Efectivamente, tan pronto como me senté, mi madre le indicó en silencio al ama de llaves que llevara a Al a su habitación. Mi padre se aclaró la garganta. Isen, comenzó con un tono cargado de decepción, ¿te estás divorciando de Chloe? Suspiró. Eres un hombre adulto. Tienes una carrera exitosa y una familia estable. Ya no eres un niño. ¿Qué es toda esta tontería infantil sobre el divorcio? Denos un respiro a los mayores. Pensó que yo estaba bromeando y debió asumir que tenía otra mujer. Los Vance no podían decirlo, por supuesto, así que tuvo que ser mi propio padre quien diera el golpe. Fue ridículo. Su familia llevaba años perdiendo dinero, su hija me había traicionado de la manera más profunda imaginable y, aún así, de alguna manera yo era el que estaba siendo juzgado. Como mi padre ya había hablado, la señora Vance tomó la palabra. Isen, confiamos mucho en ti. Nuestra Chloe es una chica muy buena. La ponemos en tus manos. Durante todo este tiempo nunca hemos oído hablar de ningún problema entre vosotros dos. ¿Por qué de repente un divorcio? ¿Conociste a otra mujer? Adoptó una expresión de dolor. Mientras estés dispuesto a cambiar, nosotros, los mayores, estamos dispuestos a perdonarte esta vez. Solo pude sonreír amargamente. Su hija era la que estaba con otro hombre, su nieto ni siquiera era mío, y ahí estaba yo, la víctima, siendo tratado como el villano. A su lado, el señor Vance intervino. Isen, aquí todos somos hombres, dijo, intentando un tono de camaradería que no lograba ocultar la tensión. No apruebo lo que has hecho, pero puedo entenderlo. El amor es una cosa, el matrimonio es otra y la familia es algo completamente distinto. Pongamos todas nuestras cartas sobre la mesa hoy. El divorcio es un asunto serio. Por el bien del chico, no debería ser tan impulsiva, ¿verdad? Él fingía comprender, pero la expresión de su rostro, una máscara de furia apenas controlada, dejaba claro que quería destrozarme. Los 4. Solo mi madre permaneció en silencio, pero su expresión de desaprobación no decía todo. No tenía idea de qué mentiras había inventado Chloe, pero había logrado ponerlos a todos en mi contra. Estaban convencidos de que yo era quien había engañado. Había planeado ser civilizado y darle a Chloe una salida tranquila, con su dignidad intacta, pero ella no me dio esa oportunidad. No se dejó ninguna salida, estaba forzando mi mano. Mis años de tolerancia le habían dado una falsa sensación de seguridad, un peligroso exceso de confianza. Pensó que yo era fácil de manipular, que podría controlarme para siempre. Por eso tuvo el valor de traer a nuestros padres aquí, para usarlos como su ejército personal, sermonearme y obligarme a someterme. Está bien, dije, y mi voz cortó la tensión. Dile a Chloe que venga aquí. Contamos con una ama de llaves para cocinar. No hay necesidad de este teatro. Te explicaré mis razones para el divorcio. La señora Vance corrió a la cocina y sacó a Chloe. Chloe, por su parte, mantuvo la farsa, limpiándose las manos en un delantal como si hubiera estado esclavizada frente a una estufa caliente durante horas. Permaneció de pie a un lado, perfeccionando la mirada de esposa agraviada. Llevaba el vestido que había usado en nuestra cena de ensayo. Una vez le dije cuánto me encantaba, pero ella afirmó que odiaba el color y nunca volvió a usarlo después de esa noche. Hoy, precisamente hoy, lo había sacado del armario en un patético intento de despertar un recuerdo entrañable. Vi a través de sus pequeños juegos.
Habría sido tan fácil hacerme feliz si alguna vez se hubiera molestado en intentarlo de verdad, pero ese pensamiento solo le llegó ahora, cuando estaba entre la espada y la pared. Estaba haciendo todo lo posible por salvar el matrimonio, todo excepto lo único que realmente importaba, una disculpa simple y honesta. En ese momento me invadió una profunda sensación de cansancio. ¿De verdad creía que yo era tan estúpido? ¿Que era tan fácil de engañar? ¿No merecía ni siquiera una pizca de respeto? Sonreí, una sonrisa fría y vacía. Luego metí la mano en mi chaqueta, saqué el sobremanila que había llevado durante días y coloqué el informe sobre la mesa de café. Bueno, todos, dije con voz tranquila y firme, echen un vistazo y vean si esto es motivo suficiente para un divorcio. Díganme, ¿Chloe llevó las cosas demasiado lejos o fui yo quien engañó y abandonó a su familia? No importaba lo que dijeran, habrían discutido igual, pero el informe, la evidencia contundente, era irrefutable. Los ojos de Chloe se clavaron en las letras en negrita de la portada, los resultados de la prueba de paternidad. El color desapareció de su rostro, empezó a temblar, su cuerpo se balanceaba como si fuera a desmayarse y sus labios se volvieron pálidos. Ethan susurró, con la voz temblando violentamente. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto a mis espaldas? ¿No confías en mí? Me reí, un sonido carente de humor. ¿Confiar en ti? ¿Cómo iba a seguir haciéndome el tonto para siempre? El señor Vance arrebató el informe de la mesa, le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Esto es imposible, gruñó apretando los dientes. No puede ser verdad. Mi Chloe es una buena chica, ella nunca haría algo así. Debe haber algún error. Chloe, al ver la reacción de su padre, se aferró a la negación. ¿Cuándo hiciste esto? ¿Obtuviste mi permiso? Es necesario que ambos padres estén presentes para una prueba de ADN, de lo contrario, quién sabe si esto es real. Ethan, estás intentando incriminarme. Sus negaciones fueron frenéticas, pero nadie en esa habitación era tonto. Nuestros padres eran personas astutas en los negocios, agudas y perspicaces. El silencio que cayó sobre la habitación fue su propio veredicto, sabían que el informe era real. Mi madre tomó los papeles del señor Vance, sus manos estaban firmes mientras los leía y su rostro era una máscara estoica. Cuando terminó, se los pasó a mi padre sin decir palabra. Las manos de mi padre temblaban tanto que apenas podía sostener el documento. Fue directamente a la última página, a la conclusión, dejó escapar un jadeo ahogado y se llevó la mano al pecho, hundiéndose de nuevo en la esquina del sofá. Para nuestra familia, ese trozo de papel fue más devastador que una bomba. El nieto que habíamos apreciado, el niño que habíamos adorado, no era mi hijo. La señora Vance ni siquiera se atrevió a mirar el informe, no lo necesitaba, las expresiones en los rostros de los demás se lo decían todo. Ella ya había pasado por el shock inicial y la agonía días atrás. Yo, en cambio, sentí una extraña calma. Así lo dije, rompí el pesado silencio. ¿Qué pensáis todos? ¿Queda algo más de qué hablar? Creo que he sido más que generoso estos últimos años. Crié a un niño que no era mío, cumplí todos los deberes de un padre. ¿Aún creéis que estoy equivocado al querer el divorcio? Mi voz no era fuerte, pero cada palabra caía como un martillazo. La habitación quedó sepulcralmente silenciosa. Chloe parecía un fantasma, con el rostro blanco como una sábana y el cuerpo balanceándose sin control. Firma los papeles del divorcio lo antes posible, continué, con la mirada fija en ella. Chloe, por respeto a la decencia, te sugiero que lleves a tu hijo y regreses con su verdadero padre, ahí es donde realmente perteneces. Durante un largo momento se quedó sin palabras. Entonces su padre, con el rostro contraído por la rabia, se abalanzó sobre ella y la pateó, la fuerza del golpe la hizo caer al suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero incluso entonces su orgullo no le permitió quedarse abajo y se levantó del duro suelo. La señora Vance corrió a su lado y le sujetó las manos. «Cariño, ¿qué estás haciendo?», gritó, tirando de su marido. ¿No puedes hablar con ella? ¿Por qué tienes que golpearla? Ni siquiera sabemos toda la historia todavía.
¿Qué más hay que saber?, rugió él, con todo el cuerpo temblando de furia. Todo esto es obra suya. Ha deshonrado a toda la familia Vance. Dicen que una madre demasiado cariñosa malcría a un hijo, esto es lo que pasa. Si no la hubieras malcriado tanto, ¿habría hecho algo tan descarado? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Menuda carga hemos impuesto a los Harrison. Empujó a su esposa con tanta fuerza que casi la hace caer. Yo había estado observando la escena como si fuera una obra de teatro, pero entonces me puse de pie. Señor y señora Vance, creo que es hora de que se lleven a su hija y se vayan, dije con voz firme. Al no tiene lazos de sangre con la familia Harrison, pueden ir a buscar al responsable. El rostro del señor Vance estaba pálido. Ethan empezó a decir. Levanté una mano. No hay nada que decir, los hechos son los hechos. No necesito explicaciones. Sin embargo, tendré que hablar de la división de bienes con mi familia. Soy la parte perjudicada, Chloe es la culpable. Confío en que la ley sea justa y que seré compensado como corresponde. El señor Vance parecía a punto de golpear a Chloe de nuevo, y esta vez parecía dispuesto a causarle un daño grave. Por favor, dije con una risita seca. Si quieres disciplinar a tu hija, llévatela a casa para hacerlo, no hay necesidad de montar un espectáculo aquí. Su rostro se puso rojo oscuro y congestionado. Ethan, ¿ya ni siquiera me llamarás papá? Ahora es el señor Vance. No tiene sentido, respondí con firmeza. No soy un niño. No intentes ser condescendiente conmigo. Miré a Chloe, su rostro era una máscara de sorpresa. Nunca imaginó que llegaría a esto. Había planeado manipularme para que abandonara el divorcio, en cambio, había reforzado la determinación de toda mi familia. Mi madre finalmente recuperó la voz, su cuerpo temblando de rabia mientras señalaba a Chloe con el dedo. Tú. Maldita, sí, escupió. ¿Cómo pudo nuestra familia hacerte daño? Desde el día en que te casaste con nosotros, te tratamos como a nuestra propia hija, te dimos todo lo que quisiste. Cuando estabas embarazada, te cuidé con esmero, mis problemas estomacales crónicos se agravaron al atenderte. ¿Y qué hiciste tú? Estabas embarazada del hijo de otro hombre, aprovechándote de nosotros, viviendo de nuestra generosidad. Tú. Se derrumbó, incapaz de continuar, con el cuerpo sacudido por los sollozos. Corrí a su lado, temiendo que se desplomara. Al ver a mi madre tan angustiada, el dolor de mi padre se convirtió en pura rabia. Fuera, malditos, rugió, con la voz resonando por toda la habitación. Todos ustedes, Vance, salgan de mi casa. No son bienvenidos aquí. Llévense a su hijo bastardo y váyanse. El señor Vance agarró a Chloe del brazo. ¿Qué hacen ahí parados? Vámonos. Chloe parecía reacia a irse, pero su padre la sujetó con fuerza y la arrastró fuera de la casa. La señora Vance parecía querer decir algo, pero al ver la expresión asesina de mi padre, cerró la boca de golpe. La cena había terminado. Me quedé un rato hablando con mis padres, intenté consolarlos, pero estaban más preocupados por mí, diciéndome que no pensara demasiado en ello, que aún era joven y que encontraría a alguien mejor. Verlos afrontarlo con tanta fortaleza alivió mi propia carga. Querían que me quedara a pasar la noche, pero necesitaba mi propio espacio. Cuando regresé a mi apartamento de la empresa, encontré a Chloe acurrucada en las escaleras del edificio. Había perdido toda su habitual frialdad, estaba hecha trizas. Su cabello estaba revuelto, el maquillaje corrido, y parecía menos una esposa de la alta sociedad que una mujer que acababa de perder una pelea de bar. No pudo entrar en mi edificio, así que esperó allí en la oscuridad. Siguiendo mis pasos, levantó la vista, su expresión era una extraña mezcla de tristeza, resentimiento y algo más que no pude identificar. ¿Estás feliz ahora, Ethan?, preguntó con voz ronca. ¿Estás satisfecho? Mi padre nunca me había puesto una mano encima en toda mi vida. Por tu culpa, me golpeó por primera vez esta noche bajo la tenue luz de las farolas. Su costoso vestido parecía fuera de lugar, haciendo que su pálido rostro pareciera aún más fantasmal.
Podía ver las tenues huellas de manos y zapatos en sus brazos y piernas. La miré como si fuera una extraña y, para mí, lo era. Su sufrimiento ya no me importaba. ¿Qué se supone que es esto?, pregunté con voz fría. ¿Intentas hacerme sentir lástima por ti? Sinceramente, no lo entiendo. No te atrevas a aparecer por aquí. Durante 6 años, ni siquiera le había levantado la voz, pero el amor se había esfumado. Ya no significaba nada para mí. Podía decir lo que quisiera. Mis duras palabras fueron como una bofetada. Las lágrimas corrían por su rostro. Tú. Ya no te importo en absoluto. ¿Te importo siquiera?, le espeté. ¿Quién se ha preocupado por mí todos estos años? ¿Alguna vez te comportaste como una esposa? Ya estuvieras enferma o enfrascada en el trabajo, solo pensabas en lo que querías. Nunca me consideraste. Era como si tuviera que encargarme de todo solo. Pasé junto a ella y abrí la puerta principal del edificio. Mientras me dirigía al ascensor, ella se apresuró a seguirme. Le bloqueé el paso. No lo hagas, le dije rotundamente. Si intentas subir, llamaré a la policía. No puedo prometer mucho, pero te garantizo que pasarás varias noches en una celda por allanamiento. Si quieres comprobarlo, adelante. Dudó un momento y luego retrocedió, pero agarró la puerta del ascensor, impidiendo que se cerrara. ¿De verdad tienes que ser tan cruel?, suplicó. ¿Cruel? Me burlé. Diste a luz al hijo de otro hombre. Le dijiste en secreto a ese niño quién era su verdadero padre. Los dos conspiraron para mantenerme en la oscuridad, tratándome como a un idiota al que podías manipular. Tú eres la cruel, Choe. No te atrevas a intentar culparme de esto. Se quedó sin palabras, incapaz de discutir. Ahora lo veo todo, continué. La rabia crecía de nuevo. Desde el día en que nos casamos, nunca se trató de amor. Fue una transacción. ¿Pero por qué no pudiste al menos ser fiel? ¿Por qué no pudiste mostrarme ese nivel básico de respeto? No lo entiendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por el negocio de tu familia? ¿O hay algún otro secreto que intentas proteger? Tu antiguo amor, Alex, está aquí mismo, en esta ciudad. Divorciarte de mí es exactamente lo que deberías querer. Me hago a un lado para que tu pequeña familia perfecta por fin pueda estar junta. ¿Qué hay que dudar? De repente, cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. No, no es así, dijo con voz ahogada. Isen, por favor, escúchame. Déjame explicarte. Una oleada de odio puro me invadió. Quería patearla. No hay nada que explicar, gruñí. ¿Tu amor de la infancia es Alex Chan? Se estremeció en el suelo, un ligero rubor coloreó sus pálidas mejillas, pero asintió. ¿Y qué es él para Alex Chan?, insistí. Indefensa y derrotada, susurró con una voz tan baja que apenas pude oírla, su hijo. ¿Qué más podía decir? Pues firma los malditos papeles, dije. O usaré todos los recursos que tengo para destruirte a ti y a toda la familia Vance. No digas que no te advertí. Me giré y cerré la puerta de mi apartamento de un portazo. Un fuerte golpe resonó en el pasillo, seguido inmediatamente por una renovada tormenta de sollozos desesperados y desgarradores. El llanto siguió y siguió. Encendí la tele y ella lloró. Me duché y ella lloró. Me metí en la cama, me tapé la cabeza con las sábanas y seguía llorando. El sonido me ponía los nervios de punta. Finalmente, irrumpí contra la puerta y grité a través de ella, ¿vas a parar alguna vez? ¿Crees que llorar va a solucionar algo? Nos vamos a divorciar. Podrías llorar hasta morir y no cambiaría nada. El llanto finalmente se detuvo. Su voz llegó apagada desde el otro lado. Isen, dejaré de llorar, pero tienes que dejar que me explique, por favor. La ignoré y volví al sofá, encendiendo otro cigarrillo. Solo esperaría a que se calmara, al final, tendría que rendirse e irse. Pero había subestimado su persistencia. Empezó a escribirme, contéstame. La ley del hielo no solucionará esto.
Solo quiero hablar contigo. Reí con amargura. ¿De verdad creía que acosarme lo arreglaría? Era patético. A medida que la noche se hacía más oscura, empezó a tocar el timbre y a gritar, Ethan, abre la puerta. Sé que me equivoqué. Ethan, por favor, déjame entrar. Te lo ruego. Juro que cambiaré. Te lo explicaré todo. Subí el volumen de la tele, intentando acallar su voz. Siempre se había preocupado tanto por las apariencias, por su imagen impecable. Ahora estaba allí, sin un ápice de dignidad, llorando fuera de mi puerta. Nuestra discusión por fin había despertado a los vecinos. Oye, ¿quién es?, gritó una voz desde el pasillo. Es medianoche. Algunos tenemos que dormir, gritó otra. Señora, si su marido la echó, llévese el dinero a otro sitio. Al oír las quejas, supe que no podía permitir que esto continuara. Con un suspiro de resignación, cogí el teléfono y llamé a Alex Chan. Contestó después de varios timbres, con la voz ronca por el sueño. Hola, ¿quién es? Soy yo, dije. ¿Sabes quién? Parecía molesto. Es medianoche. ¿Qué quieres? Tu novia está acampada afuera de mi apartamento, montando un escándalo, dije con la voz llena de desprecio. Hazme un favor y ven a buscarla. Esto no es un refugio para mujeres callejeras. Vale, voy, refunfuñó Alex, con la voz cargada de reticencia e irritación. Dame un minuto para vestirme. Unos 30 minutos después, llegó. Observé por la mirilla cómo, medio persuadiendo, medio arrastrando, a Choe, que aún sollozaba, se alejaba de mi puerta. En cuanto se fueron, el mundo volvió a quedar en silencio. Por fin pude dormir un poco. Al día siguiente, al mediodía, Alex apareció en mi oficina. Estaba en una reunión de la junta directiva, pero insistió en que era importante. En cuanto terminó la reunión, me encontré con él en la cafetería de abajo. Empezó con bromas incómodas y respondí con una cortesía distante. No fui hostil, pero tampoco amistoso. Revolví mi café, la cuchara tintineando contra la cerámica. Supongo que no has venido aquí solo para verme tomar café. El doctor Chun se aclaró la garganta, con aspecto incómodo. ¿Puedes darle otra oportunidad a Choe? Casi me atraganto. Tienes que estar bromeando, dije, dejando la taza con un golpe seco. ¿No deberías ser tú quien le dé otra oportunidad? Tú fuiste quien la llevó a casa anoche. Esto ya no tiene nada que ver conmigo. Ahora es tu problema. Alex dejó escapar un largo y cansado suspiro y dio un gran trago a su café. Honestamente, en el hospital el otro día yo también pensé que por fin volveríamos, admitió, pero luego vi cómo corrió tras de ti. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez estaba equivocado. Entonces empezó a contar toda la historia de su pasado, Alex, el chico brillante de un pueblo rural pobre que se abrió camino hasta una universidad de élite. Se pagó los estudios, consiguió una beca para estudiar medicina en el extranjero y se convirtió en el orgullo de su ciudad natal. Él y Chloe se conocieron y se enamoraron, la clásica historia del chico ambicioso del lado equivocado de las vías y la chica rica. Él estaba impulsado por una necesidad desesperada de triunfar, a ella nunca le había faltado nada en la vida. No entendía sus ansiedades sobre el futuro, pero no quería frenarlo, así que hicieron un pacto. Él se iría al extranjero, terminaría su residencia y, a su regreso, se casarían. Pero poco después de que él se fuera, el negocio familiar de los Van se quebró. Para salvar a su familia, Chloe no tuvo más remedio que casarse conmigo. Al escucharlo, me quedé sin palabras. En su gran y trágica historia de amor, yo no era más que una herramienta, una solución conveniente a un problema financiero. La ira que había estado latente en mi interior se desbordó. Chloe me había tomado por tonto. La taza de café se hizo añicos en mi mano. El barista se estremeció, pero no se atrevió a acercarse. El rostro de Alex se sonrojó de vergüenza, pero insistió, Chloe es una idealista en el amor. Su voz se tensó. Carga con esa culpa desde hace años. Por eso se sentía tan en deuda conmigo.
Me reí con un sonido áspero. Así que esa es su excusa. Por eso se acostó contigo y me hizo pasar a tu hijo por mío. Metió una bomba de relojería en mi vida y me dejó criarlo mientras ustedes dos continuaban con su romance secreto y lleno de culpa. Alex palideció. Por muy noble que intentara sonar, seguía siendo un asunto cerrado. Todo encajó. Cuando conocí a Choe, siempre estaba poniendo excusas para salir, para ir a fiestas y eventos. Debió de ser cuando conoció a Alex. Estaba conmigo, susurrándome palabras dulces, mientras usaba la influencia de mi familia para lograr sus objetivos y reservaba su verdadero afecto para él. Ella lo tenía todo y se lo comía, y yo era el tonto que pagaba la cuenta. Recordé un video que me envió una vez cuando estaba de viaje con amigas. Estaba haciendo un paneo con la cámara alrededor de un restaurante para mostrarme que estaba a salvo y allí, al fondo, claro como el agua, estaba Alex Chan. Después de nuestra boda, supuestamente se había mudado al extranjero. No lo había visto desde que nos envió un regalo de bodas porque ella no había intentado esconderlo. Nunca se me ocurrió sospechar. Dios mío, qué estúpida fui. Fue una distracción clásica, ocultarlo a plena vista, y caí completamente en la trampa. Alex parecía estar pasando apuros, así que siguió pidiendo más café para entretenerse con las manos. Se nota que no quieres estar aquí, dije, interrumpiendo sus divagaciones. Entonces, ¿por qué estás defendiéndola? Un destello de algo, quizá resentimiento, cruzó su rostro. Porque anoche, dijo, mirándome fijamente a los ojos, Chloe me dijo que cree estar enamorada de ti. Me quedé mirándolo. ¿Qué clase de juego retorcido era ese? Esperar a que nos divorciemos para darse cuenta de que me ama. ¿Era a mí a quien amaba o a mi dinero? Tenía que ser por los Vance, por la familia. No podían permitirse perder mi apoyo económico, así que recurrían a sus viejas artimañas. Me burlé. ¿No me crees?, preguntó Alex. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué crees que vengo aquí y te digo esto? ¿Crees que es fácil para mí? Estoy aquí porque habla de ti constantemente. Cuando estamos juntos, menciona tu nombre, cosas que has hecho, cosas que has dicho. La conexión que teníamos se ha ido. Siempre eres tú, Isen. Siempre. A ver si lo entiendo, dije con la voz llena de sarcasmo. Su amor por mí implica tratarme como basura en mi cara, obligarme a criar al hijo de su amante y luego mencionar mi nombre a mis espaldas. Eso no es amor, es una broma. Si la aceptara de nuevo, me estaría firmando una vida de traición, ruina financiera y humillación pública. Alex parecía exhausto. Apartó su taza de café. Chloe tiene mucho orgullo, dijo en voz baja, quizá inconscientemente. No podía aceptar haberse enamorado de ti después de traicionar a su primer amor. Tal vez la frialdad era solo una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos. Exploté. ¿Y yo qué? Soy quien crió al hijo de otro hombre, ¿tienes idea de cómo se siente eso? Miré mi reloj. Ya había perdido suficiente tiempo en eso. Vete a casa, Alex, y dale un mensaje a Choe de mi parte. Dile que puede que tenga muchos efectos, pero tengo una regla, me gustan las cosas limpias. No me interesan las obras de los demás. Dile que se aleje de mí. El hedor de su desesperación me pone enfermo. Alex se puso de pie de un salto, con la cara roja de furia. Isen, has perdido la cabeza, ¿cómo puedes decir algo tan cruel? Ustedes dos me hicieron algo mucho más cruel, le respondí. Creo que me he ganado el derecho a decir lo que me dé la gana. De repente, una figura emergió de un rincón oscuro del café. Era Choe. Había estado allí todo el tiempo escuchando. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Isen, ¿por qué dices eso? Sollozó. ¿Por qué me degradas así? ¿De verdad me odias tanto? Dio un paso vacilante hacia mí. Estoy dispuesta a expiar lo que hice. Era joven, estaba confundida, cometí un terrible error. Pero hemos pasado por tanto juntos. Por todo lo que teníamos, no puedes perdonarme solo esta vez. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Gruñí. ¿Para qué puedas volver a vivir de mi dinero mientras me rompes el corazón de nuevo?
No te voy a dar esa oportunidad. Deja de jugar con tus juegos mentales, Chloe. Se acabó. Detrás de ella, Alex dio un paso adelante. Chloe, mírame, suplicó. Te está humillando, ¿por qué sigues aferrándote a él? Vuelve conmigo. Me reí fríamente. Tiene razón. Tu primer amor está ahí mismo, ¿qué sentido tiene perseguirme? Tu futuro y el de tu hijo están con él. No quiero interponerme en tu camino. Un niño debería estar con su verdadero padre. Los sollozos de Chloe se intensificaron. Isen, susurró con la voz quebrada, es todo culpa mía. Entonces, para mi horror, se arrodilló allí mismo, en medio de la cafetería. Isen, lo admito, me equivoqué. Siento mucho lo que te hice. Si no quieres a Alex, está bien, suplicó con voz desesperada. Estaré contigo el resto de mi vida, te lo compensaré. Podemos tener nuestros propios hijos, 1, 3, 4, los que quieras. Seré una buena esposa. Solo dame una oportunidad más. De repente, Alex explotó. Chloe, ¿cómo puedes decir eso?, gritó, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. ¿Y si le haces daño a tu hijo, acaso sigues siendo su madre? No me importa nada de eso, lloró, mirándome solo a mí. Con tal de poder estar con Isen de nuevo. Nada más importa. Ni tú ni Alex. Nada. No pude evitar reírme de la absoluta absurdidad. Chloe, tienes que entender algo. No soy tu única opción. Después de criar a tu hijo durante 6 años, tu brillante idea de compensarme es tener otro hijo. Me traicionaste una vez, lo harías de nuevo. Tuviste un hijo con él, tendrás uno con el siguiente. No tengo ninguna fe en ti. Ten algo de respeto por ti misma. No te rebajes así solo para volver a arrastrarte a mi vida. Me di la vuelta y me alejé. Podía oír su voz torturada llamándome, pero Alex la agarró del brazo, reteniéndola. Su patética exhibición acabó con cualquier esperanza que me quedara de un divorcio rápido y discreto. Le pedí a mi abogado que presentara la demanda de divorcio de inmediato por infidelidad y fraude. La noticia corrió como la pólvora. Familiares, compañeros de trabajo, todo nuestro círculo social lo supo. El tribunal me otorgó todos los bienes conyugales y Chloe se fue sin nada. El juez también le ordenó pagarme una compensación económica por la angustia emocional y el fraude, pero la cantidad me pareció insignificante y la retiré. El día que recogí la sentencia definitiva, Chloe estaba allí, dolorosamente delgada, una sombra de lo que era. No podía mirarme a los ojos. Al salir, me pidió cenar por los viejos tiempos. Negué con la cabeza. No es buena idea. No hay razón para que nos volvamos a ver. Me subí a mi camioneta y, por el retrovisor, vi a Alex caminando hacia ella de la mano de su hijo. Encendí el motor preguntándome de qué se arrepentía ahora. Meses después, conocí a Madison Cole y entendí por fin lo que era el amor verdadero, 2 personas caminando una hacia la otra. Con Maddie todo fue fácil y, por primera vez, fui genuinamente feliz. Decidimos casarnos y, cuando Chloe se enteró, perdió la cabeza. Borracha, a las 2 de la mañana, apareció gritando frente a nuestro edificio, revelando incluso detalles íntimos de su vida sexual. Su objetivo era obvio, demostrarle a Maddie que era mi único y verdadero amor. Efectivamente, Maddie y yo bajamos. Al ver que tenía público, Chloe giró su atención hacia Maddie. «Sabes, no eres nada», dijo arrastrando las palabras. «Solo eres mi reemplazo, un sustituto. Isen solo está contigo porque no puede tenerme. Si lo quisiera de vuelta, te dejaría en un segundo». Maddie era una veterana de las batallas en la sala de juntas. Estaba en una liga completamente distinta a la de una niña malcriada y pretenciosa como Chloe. Sabía que la mejor manera de ganar era mantener la calma y dejar que sus oponentes se autodestruyeran. «Si te ofreciera a Isen ahora mismo», dijo Maddie con voz fría y serena, «¿crees que iría contigo?». Un destello de desesperada esperanza cruzó el rostro de Chloe. Abrió la boca como para preguntarme, pero luego dudó.
Vio la respuesta en mi mirada fría y dura, ni siquiera la honraría con una respuesta. ¿Qué pasa, Chloe? Presionó Maddie con un dejo de firmeza en la voz. Vamos, pregúntale. Dijiste que él todavía está enamorado de ti. Llévatelo. Cállate, espetó Chloe. Maddie rió, un sonido cortante y agudo. Cállate, o ya sabes la respuesta. Mi prometido te abandonó porque lo engañaste y ahora nos estás acosando. ¿De verdad así es como quieres vivir? Cualquier mujer con un mínimo de respeto propio no montaría una escena de borrachera frente a la casa de alguien en mitad de la noche. No tienes clase y claramente no tienes vergüenza. Chloe se quedó sin palabras. ¿A mí, qué? Murmuró. Maddie continuó con voz implacable, vamos a comparar, ¿te parece? Está claro que no puedes competir. Hablemos de riqueza y antecedentes familiares. El negocio fracasado de tu familia es una broma comparado con el mío. La única razón por la que Isen estuvo contigo fue porque tuviste suerte, y no solo no lo valoraste, sino que lo echaste todo a perder con tu traición. Una mujer como tú, suspiró dramáticamente, mírate. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Estoy segura de que estarán muy interesados en tu conducción en estado de ebriedad y tus disturbios públicos. Le había contado a Maddie todo sobre mi pasado con Chloe, no quería secretos entre nosotros, para que ella supiera exactamente qué botones presionar. El ataque verbal pareció hacer que Chloe se recompusiera instantáneamente. Yo también tengo un prometido, murmuró. ¿Quién necesita a tu precioso Isen? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agrias de celos, cualquiera podía notarlo. Lo único que habría tenido que hacer era doblar un dedo y Chloe me habría seguido hasta los confines de la tierra. En ese momento llamé a Alex Sean. Apareció una vez más para recoger a su prometida. Esta vez me entregó un sobre, era una invitación de boda. En el interior, grabados con una elegante letra, estaban sus nombres y los de Chloe, invitándonos formalmente a Madison Cole y a mí a su boda. Isen, lo siento mucho por esto, dijo Alex con la voz cargada de cansancio. Ella empezó a beber de nuevo. Vino aquí para molestarte. Me disculpo en su nombre. Chloe aceptó mi propuesta hace unos días. Sería un honor para nosotros si vinieras a nuestra boda. Acepté la invitación y respondí, felicidades, pero necesitas vigilar mejor a tu esposa. Tiene la mala costumbre de intentar meterse en las camas de otros hombres por la noche. Si no arregla eso, va a causar serios problemas. La cara de Alex se puso intensamente roja. Le lanzó una mirada asesina a Chloe, quien simplemente giró la cabeza, negándose a reconocerlo. Te deseo lo mejor, continué, pero no asistiremos a tu boda. No hay necesidad. Nuestros caminos ahora están separados. Vi un destello de dolor en los ojos de Chloe, una pizca de resentimiento por no estar allí para presenciar su supuesta felicidad. Maddie, siempre maestra del control del tiempo, dio un paso adelante. Bueno, ya que estás compartiendo buenas noticias, dijo con una brillante sonrisa, nosotros también tenemos algunas. Isen y yo nos vamos de gira por Europa mañana. Cuando regresemos, planearemos nuestra propia boda. Alex se quedó paralizado y su rostro pasó por una serie de emociones, shock, confusión y resignación. Al final, logró decir, bueno, felicidades a ambos. Lo mismo digo, respondió Maddie alegremente. Deberías felicitarte por casarte con una mujer tan excepcional. Se detuvo en la palabra excepcional y su tono destilaba sarcasmo. Esa fue la gota que colmó el vaso para Chloe. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos y una expresión de miseria pura y sin adulterar se apoderó de su rostro. Miré a Alex, a ese hombre le esperaba un mundo de dolor. Estaba a punto de casarse con la mujer que había perseguido durante años, una mujer cuyo corazón aún estaba desesperadamente enredado con otra persona. Lo único que pude hacer fue desearle suerte. Pasó el tiempo. Maddie y yo estábamos ocupados con nuestras carreras, trabajando duro durante el día y disfrutando de nuestras vidas juntos por la noche. Viajamos, exploramos y construimos una vida de alegría compartida y compañerismo sin esfuerzo.
La siguiente vez que vi a Chloe fue en la sala de maternidad del hospital. Maddie estaba embarazada y estábamos allí para una ecografía. Por pura coincidencia, nos encontramos con Chloe y Alex. Él se cernía sobre ella, tratando de ser atento, pero ella irradiaba puro desprecio. «Uf, Alex, si no quieres estar aquí, simplemente vete», gritó lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos oírla. «No actúes como si me estuvieras haciendo un favor, este bebé no es tuyo, ¿lo hice yo sola?». Recordé cuando estaba embarazada de Al, Isen nunca me trató así. Escuchar mi nombre invocado por mi exesposa en un momento como ese me sonó a maldición. Tomé la mano de Maddie y la guié en la dirección opuesta. En la víspera de Año Nuevo, Maddie y yo estábamos en casa viendo caer la bola cuando mi teléfono empezó a vibrar con una serie de mensajes de Alex. «Isen, amigo mío, es cierto que amar a alguien es fácil, pero vivir con esa persona es difícil. ¿Cómo se llevaban tú y Chloe? Desde que nos casamos, ella descarga toda su ira en mí. Recuerdo cuando ustedes dos estaban juntos, ella era tan tranquila, tan serena. A veces me golpea. Intento detenerla, pero no me escucha. Siempre me compara contigo. Pensé que cuando finalmente estuviéramos los tres juntos seríamos felices, pero nuestra vida es un completo desastre». Por los mensajes confusos, me di cuenta de que estaba borracho, un hombre adulto llorando en su teléfono. Maddie se inclinó sobre mi hombro y preguntó: «Cariño, ¿por qué todavía tienes su número?». Él era el otro hombre. La atraje hacia mis brazos y los ojos de mi brillante esposa se abrieron de par en par al comprender de repente. «Oh, lo hiciste a propósito, ¿verdad?». Sonreí. «¿Por qué no?». Le había estado demostrando mi felicidad de forma deliberada y metódica. Quería que sintiera el tormento psicológico, la sensación constante de incompetencia. Quería que perdiera el equilibrio y descargara sus frustraciones en Chloe, asegurándome de que su vida juntos fuera un infierno. Supe que el negocio de la familia Vance finalmente se declaró en quiebra y también que Alex arruinó una cirugía importante y fue demandado tanto por el hospital como por la familia del paciente. Su situación financiera quedó en ruinas. Mi felicidad perfecta y dichosa contrastaba marcadamente con sus vidas destrozadas y miserables. El profundo resentimiento que había albergado durante tanto tiempo finalmente empezó a disolverse. La última vez que los vi, estaban trabajando en un puesto de pescado en un sucio mercado al aire libre. Chloe, que apenas tenía 30 años, parecía demacrada y agotada, fácilmente confundible con una mujer de 50. Alex, el otrora orgulloso cirujano, discutía con un cliente por un par de dólares. Nuestra felicidad apenas comenzaba, por el contrario, su sufrimiento apenas había empezado.